Durante los años trágicos de la época de la violencia en Colombia, de 1946 a 1953, muchos colombianos se vieron desplazados de sus tierras como consecuencia de la persecución política entre liberales y conservadores. Muchos de ellos eran jóvenes campesinos, víctimas de una violencia que los había convertido en sobrevivientes de su generación. A la edad de 19 años, Eliseo Duarte atraviesa el río Magdalena hacia Barranquilla, huyendo de la persecución política en los Santanderes. El hijo menor de Julia Duarte, nacido en Zapatoca, Santander en el año 1932, encuentra en Barranquilla un sitio para vivir en paz. 3 años más tarde, un domingo de marzo de 1955, la hermana Fayeta Larsen, el hermano Mario Cadavid y su esposa visitaron a la familia Acevedo, con la cual Eliseo Duarte trabajaba en ese momento. El hermano Mario Cadavid siembra la semilla en su corazón e insiste en que vaya al culto esa tarde. El mensaje de salvación hace su efecto, y así, el 15 de marzo de 1955, Eliseo Duarte asiste al primer culto. No obstante, como era la primera vez que yo estaba en un culto, pues me sentía extraño. Yo no pasé adelante cuando hicieron la invitación, sino que me regresé a la casa después del culto. Y entre otras cosas me fui pensando y dije, bueno, esto es el camino de salvación, pero yo tendré que casarme primero para luego ser cristiano. Pero no, llegué a la casa y me acosté como de costumbre y no me pude dormir. Entonces me levanté y me arrodillé ahí al lado de mi cama y le pedí al Señor que me salvara, como había dicho el predicador. Bueno, y realmente esa noche pasó algo que yo jamás había sentido antes. Y al otro día yo era otro hombre. Es decir, esa noche totalmente se cambió mi vida. Eso ya hace ya 51 años, o va a ser 51 años en el próximo marzo. 3 semanas más tarde, conoce al hermano Werner Larsen, misionero de la Iglesia Pentecostal del Canadá y pastor de la iglesia en Barranquilla, quien lo bautiza y a partir de ese momento se convierte en su maestro, amigo y el hombre que dejaría una huella imborrable en su vida. Fue bautizado el día 10 de abril de 1955. Desde aquel momento, su pasión por hablar del Evangelio se vuelve incontrolable y dedica la mayor parte de su tiempo a leer la Biblia. Yo viendo tanta gente en Barranquilla, pues perdida, porque en ese entonces no había sino una sola congregación en Barranquilla. En toda la costa no había sino la congregación de Barranquilla, que era una congregación pequeña, una congregación de 80 a 100 personas con niños. Tanta gente perdida, y entonces yo me desesperaba, me angustiaba, decía, pero ¿cómo esta gente se va a salvar si no oye el Evangelio? Entonces yo decidí de mi cuenta de dejar el trabajo. Entonces lo que yo tenía en dinero, pues lo invertí en ropa, en zapatos, y dije, me voy a dedicar a vivir por fe. Es decir, a visitar a la gente, a hablarle del Evangelio. El hermano Larsen lo invita a vivir en la iglesia y a colaborar en el trabajo de la obra. Fue uno de los primeros evangelistas en Barranquilla. En enero de 1956, el hermano Larsen lo envía junto a otros jóvenes evangelistas, entre los que se encontraban, entre otros, el hermano Domingo Zúñiga y el hermano Luis Peña, a la convención en Medellín, y luego a Cali, a los estudios bíblicos con los evangelistas americanos de ese sector del país. El hermano Drost, que era misionero ahí en el occidente colombiano, pues él enseñó sobre los dones del Espíritu. La hermana Sally Lemos, que era una misionera soltera, enseñó sobre el tabernáculo. Y el hermano Cross, que fue un hermano que fue del Canadá, ya un anciano, él nos enseñó sobre Génesis. Al regresar de los estudios en Cali, se convierte en el ayudante oficial del hermano Larsen. Hace cultos en los barrios, visita a los enfermos. Ese año es nombrado líder de los jóvenes de la Iglesia Central en Barranquilla y luego también tesorero. Durante esa época, como dato anecdótico, se compran las 3 primeras bicicletas para los obreros en la costa atlántica.
El día 1 de febrero de 1956 fue nombrado oficialmente como obrero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En los siguientes 4 años, con el hermano Larsen y un grupo de creyentes, fundaron 2 iglesias nuevas en Barranquilla: la del barrio Las Nieves y la del barrio Carrizal. La iglesia de Carrizal, o sea, la primera invasión que hubo en Barranquilla fue el barrio Carrizal en el año 58. Y unos hermanos se fueron allá a la invasión y entonces yo iba con el hermano Jorge Blanco a hacerles reuniones, que eso eran casas de lata y de cartón, y en los barrancos o en los solares hacíamos esas reuniones. Y yo tuve la oportunidad de comprar el local en Carrizal, que era una casita de tablas, se la compré a un policía por 1.000 pesos. Y ahí hice las primeras dominicales. Durante el año de 1959, viaja a Fundación Magdalena como reemplazo del hermano Peña, el cual había sido designado como misionero en el Ecuador. Un año más tarde, el 1 de noviembre de 1960, se casa con Marlene de la Torre, la cual había sido su novia por los últimos 2 años, y comenzarán juntos un viaje de más de 46 años de trabajo en la obra. Fundación se convertirá en su primer trabajo como pastor. Allí nacerán sus 2 hijas, Marlene y Livia, y más tarde en Barranquilla, sus hijos Mario y Werner. Allí creará una escuela de trabajo con jóvenes campesinos que más tarde se convertirán en obreros y pastores. Entonces yo viendo ese grupo de jóvenes tan entusiastas, y entonces yo organicé una escuela. Los lunes por la noche yo les enseñaba lo que yo sabía de la Biblia, y en los sábados entonces 2 hermanos que eran bachilleres pues tenían clases de gramática, de matemáticas y de otras cosas. Y de esos jóvenes fue que salieron los pastores para el Magdalena, el Cesar y la Guajira, porque en los 8 años y medio que estuvimos ahí, entonces se abrió la iglesia en Aracataca, en Ciénaga, en Santa Marta, en el Copey, en Algarrobo, en el Difícil, en Plato. Por 8 años, Eliseo Duarte lidera este grupo de jóvenes evangelistas, viajando por toda la costa atlántica, predicando la palabra y bautizando a los creyentes. Su visión de difundir el evangelio se hace realidad y alcanza a fundar iglesias en sitios tan remotos como la Sierra Nevada y la Guajira. Hacia el año de 1967 es enviado a Medellín, donde encuentra la resistencia al evangelio de una sociedad mayormente católica y fanática. Este sería su mayor obstáculo, pero a su vez, en Medellín y Antioquia, la obra de Dios se multiplicaría con las adversidades. Entonces ahí en Antioquia, yo viendo el resultado que había tenido en Fundación, pues yo comencé lo mismo, una escuela los lunes. El objeto era hacer cultos de barrio, o lo que hoy comúnmente llaman células, pero nosotros lo hacíamos estilo culto. Nosotros llegamos a tener 20 cultos semanales en los barrios. Durante la década del 70, nacen sus hijos Josué y Eliseo David. Además, crea su segundo proyecto de evangelización: educar a los creyentes en la palabra de Dios, difundir el evangelio de salvación, enfrentar a la Iglesia Católica y ganar un espacio en la sociedad antioqueña para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eran tiempos muy difíciles, porque había un fanatismo muy marcado, especialmente en Antioquia, ¿no? Funda 11 iglesias en el área metropolitana de Medellín y 30 en los pueblos de Antioquia. Es una época de fervor pentecostal que trae una gran satisfacción a pesar de las limitaciones y riesgos que se debieron afrontar. Durante estos años, el hermano Eliseo Duarte trabaja a su vez como supervisor de la región norte. Visita la obra misionera del Ecuador y Bolivia y siente la necesidad de evangelizar en estos países. En el año de 1977 es nombrado director de misiones y misionero en el Ecuador. Viaja con su familia y su labor se concentra en la organización administrativa de la iglesia y de su solidificación hacia el futuro.
Durante los 3 años que vive en Ecuador, la iglesia crece de 30 a 90 congregaciones en todo el país, además de enviar a un misionero al Perú. Una época en la cual, como director de misiones, desarrolla la obra en Bolivia, Perú y España. En 1980 regresa a Colombia y es encargado de pastorear la Iglesia Central de Bucaramanga. Es nombrado presidente de la iglesia. Durante esta época enfrenta uno de los retos más grandes de su carrera: la confrontación sobre la doctrina de la unicidad a la que se ve abocada la iglesia de Bucaramanga. En 1984 renuncia a la presidencia y hasta 1986 trabaja como pastor en la Iglesia Central de Manizales. En estos años desarrolla su capacidad de maestro. Es nombrado maestro de pastores desde 1987 hasta 1989. A su vez, es director de misiones y viaja a los Estados Unidos frecuentemente. Una vez más en este país, encuentra la necesidad de predicar la palabra y edificar la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Desde 1990 hasta el día de hoy, su labor de 16 años como misionero y presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana son el reflejo monumental de su entrega y vocación de evangelista, misionero y maestro. Durante estos años, funda iglesias a lo largo y ancho de la Unión Americana. Y como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, comienza la obra misionera en México y Canadá. Además, viaja a Francia, Italia, Haití y Centroamérica, donde también conforma grupos de hermanos que más tarde se convertirán en iglesias. La perspectiva que hay es una perspectiva grande. Solamente que la iglesia tiene que mantener su visión clara y su fe clara y firme, ¿no? Porque todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia ha sido a través de la fe. Entonces, si hay una iglesia que profesa y practica, pues esa iglesia tiene la de ganar siempre, porque Dios honra a los que le honran. Hoy en día, hay 65 iglesias en los Estados Unidos. Su misión de predicar el Evangelio ha encontrado en los jóvenes obreros latinoamericanos nuevas semillas para la consolidación de una iglesia que crece sólida hacia el futuro. A lo largo de 50 años lo que yo puedo ver es que Dios es fiel a su palabra, así que lo que está escrito, eso se cumple cuando uno lo cree y lo obedece. Si Dios dice que el que cree y se arrepiente será salvo y uno lo hace, el Señor cumple su palabra. Entonces, con esa perspectiva, lo que hay es ánimo, entusiasmo para seguir adelante. Su visión sigue intacta. Su compromiso es el mismo. Por eso hoy rendimos homenaje a Eliseo Duarte en sus 50 años de carrera ministerial. El obrero, el pastor, el misionero y el maestro. Es un honor para todos rendir homenaje a su legado. Gracias, hermano Eliseo Duarte. Ayer, cuando vi el desfile de la escuela dominical, no pude contener las lágrimas de ver lo que Dios ha hecho con la niñez y lo que ese equipo de escuela dominical ha llegado a llevar a todos estos niños, estas generaciones nuevas, al conocimiento de Dios. Realmente me acordé cuando hace 62 años con el hermano Larce íbamos en la camioneta, ¿no? La camioneta que canta, una Studebaker, a recoger los niños en San Isidro, en San Felipe, en el Valle, en Gaitán, en Las Nieves, en todos esos lugares, y ver ahora lo que ha pasado, eso le conmueve a uno el alma. Así que
Yo vine esta ocasión a Barranquilla porque quería darle gracias a Barranquilla, porque yo fui uno de los tantos santandereanos que vinimos a esta ciudad en los comienzos del año 50 huyendo de la violencia partidista en Santander. Y el 15 de marzo del 55 el Señor me salvó y aquí aprendí a testificar, a predicar en esos barrios de Barranquilla, en Palmar de Varela, en Santo Tomás, en Isabel López, en muchos pueblos. Y eso para mí fue una escuela. Fue la escuela donde yo aprendí a conocer cómo trabaja Dios con la gente, cómo trabaja Dios para salvar las almas. Y naturalmente eso le encendió a uno la pasión por seguir haciendo eso donde quiera que uno fuera, porque la alegría más grande de un predicador es ver que Dios salva a gente. Amén. Hermano Eliseo. Para mí es definitivo. Hermano Eliseo y hermana Marlene, queremos decirles que estamos muy contentos de poderlos tener aquí en este lugar. Hoy en la enseñanza le escuchamos que posiblemente era la última. Queremos que nos cuente si eso que era una despedida, si de pronto es la última vez que viene a Colombia. Queremos, y los hermanos que nos están escuchando, que nos cuente. Posiblemente puede ser porque ya llegó la viejestritis. Ese término está como apropiado, ¿no? Muy apropiado. Entonces ya no puedo estar viajando tanto como antes porque no quiero darle problema a la familia ni tampoco a la iglesia, porque ya uno a esta edad entonces ya necesita cierto cuidado y cierta ayuda. Pero vamos a seguir a través de la página eliseoduarte.org. Cada semana vamos a estar elevando o alzando un mensaje para seguir haciendo este trabajo desde la casa, y naturalmente voy a viajar cuando pueda sí, porque hasta cuando se me crucen los cables o la lengua no me obedezca, entonces yo seguiré predicando. Hermano Eliseo, la IPUL, su trabajo en la IPUL, ¿cómo será entonces? No, allá pues yo sigo enseñando a los pastores, tanto en Estados Unidos como en Canadá. También voy de vez en cuando a México a enseñar a los pastores, a las convenciones, a colaborar con el trabajo de la obra. Sí, Dios me dio la oportunidad de comenzar tanto en México como en Canadá, pero ya la iglesia ya en México tiene 2 misioneros, ya en Canadá la iglesia se ha desarrollado, ya tiene su junta directiva, y ya lo que hacemos es ir para enseñar nada más, para colaborar, porque ya la iglesia ha cogido cuerpo y también ya está marchando. Hermano Eliseo, unas últimas palabras para una iglesia que lo aprecia, lo ama, de la cual hemos recibido tanto niños, jóvenes, adultos, y que es una iglesia preciosa que honra al Señor por esas enseñanzas que ustedes, tanto usted como la hermana Marlene, nos han dado. ¿Qué decirle a esta amada iglesia a nivel nacional, a nivel internacional? Porque los reportes han dicho que lo aman, que gracias por todo lo que les ayudó. Unas palabras finales para esta amada iglesia. Bueno, que los amo con todo el corazón. Quisiera poder abrazarlos a todos para sentir esa comunión tan especial que Dios nos ha dado con Él y con su pueblo. Y lo que puedo decirles, hermanos, es que, como dije en la predicación, este será un año crucial para Israel, para el mundo y para Colombia. Y si ya se comenzaron a suceder estos hechos en el Medio Oriente, eso quiere decir que el recogimiento es inminente. Amén, amén. Que tenemos que usar
el tiempo que nos queda Así es. para acercarnos a Dios, para prepararnos, para gastar el tiempo que nos queda en hacer la voluntad de Dios, dando testimonio de esta gracia salvadora. Amén, hermano Marlene. Usted también hizo un trabajo muy especial con las mujeres. De todas maneras, usted es la compañera inseparable del hermano Eliseo y seguramente también el trabajo se reduce un poco. Para todas esas mujeres colombianas, las cuales usted ha inspirado, las cuales todavía sigue siendo mujer que aporta a la obra de Dios, sus palabras de despedida para todo este grupo de mujeres que la escuchan. Gracias. Pienso que hay un potencial en todas estas mujeres colombianas que Dios ha salvado y les deseo con todo el corazón que sigan adelante, con todo el alma les recomiendo que cuiden sus niños, sus jóvenes, porque ellos son la futura proyección que seguirán testificando de estas maravillas del Señor. Y yo confío que la mujer colombiana que ha conocido a Dios va a seguir adelante, venciendo las dificultades, enfrentando los retos que este tiempo les da, pero pueden hacerlo y lo van a hacer en el nombre del Señor. Bueno, ya para finalizar, porque entendemos que están un poco cansados, ha sido un evento de 3 días, quiero preguntarle, hermano Eliseo, o no, más bien no preguntarle, que nos dé un consejo, unas últimas palabras para la juventud de la iglesia en Colombia. Bueno, la juventud es un tiempo maravilloso, yo también fui joven y lo más importante para la juventud de hoy es aprovechar para conocer la palabra de Dios. Uno de los problemas que tiene la sociedad moderna es que no leen y la manera de conocer, es decir, a Dios se conoce de 2 maneras. Primero por la palabra de Dios, sí, por el conocimiento, y segundo por la experiencia, porque ese conocimiento se traduce en hechos. Entonces, si usted quiere que la juventud sea fuerte y vigorosa, como dice Juan, es precisamente almacenando la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Amén. Hermano Eliseo, una pregunta que pronto no podría faltar. Estamos en Canadá, el país de donde salió un día el hermano Larsen. Él regresó a este país queriendo también continuar el trabajo como el que pronto Dios le había permitido ver en Colombia. Pues él murió recién llegado, no, pues al poco tiempo de haber llegado. Sí, él llega. ¿Cómo está esa obra aquí en Canadá? De pronto también de la iglesia que le había enviado, y aparte de lo que ya se está haciendo aparte de la parte latina, ¿no? Sí, vea. Cuando el hermano Larsen regresó, él tuvo la idea, la visión de que se levantara un pueblo del nombre aquí en la provincia de Quebec, porque una joven quebecuá fue a Colombia y ella dijo, ella testificó, yo he venido aquí para ver lo que Dios ha hecho en Colombia, porque creo que Dios lo puede hacer en Canadá. Entonces eso sembró la visión tanto en el hermano Larsen como en Luis Carlos Fontalvo y la hermana Miriam Torres, la hermana de Isabelita. Sí. Entonces ellos vinieron y entonces comenzaron a hacer cultos aquí en Canadá, en Montreal. Yo estuve en 1979 cuando ellos estaban predicando en una casa, que por cierto esa casa se les quemó. ¿Aquí en Canadá? Ah, sí, en Montreal. Sí. Sí. Y entonces después de eso fue que construyeron ese templo que tienen allá en la avenida San Laurent, pero infortunadamente esa congregación no perseveró en la doctrina de la unicidad. Y entonces eso se destiñó prácticamente. O sea que la iglesia actual es la iglesia inmigrante, Sí.
mediante los inmigrantes. El hermano Raúl fue el primero que él asistía a esa congregación, pero como él no promovía obreros a la obra, sino que solo les tenía como líderes de células. Entonces el hermano Raúl, él pensaba que él tenía llamamiento y él decidió comenzar en su apartamento con su mujer, un hijo adolescente y 2 niños pequeños. Una congregación de familia. Exacto. Entonces en septiembre del 98 yo vine y hablé con hermano Lucho sobre el hermano Silva y la hermana Ivette, que ellos estaban ahí también, pero que estaban sentados. Estaban asistiendo ahí con el hermano Carlos. Sí, pero entonces yo le dije que les permitiera ir a los Estados Unidos porque ellos querían trabajar con los hispanos. También, claro. Y entonces ellos fueron y comenzaron la obra, o continuaron la obra que había un comienzo ahí en Atlantic City. Pero en ese tiempo se abrió la obra en Holanda, entonces ellos fueron enviados por Colombia para Holanda. Y el hermano Raúl, más o menos en ese mismo tiempo, entonces él decidió comenzar así. Y en septiembre yo vine con el hermano Burgos y oficializamos la obra, ¿no? Se comenzó el primer local. Yo bauticé a la esposa del hermano Raúl porque ella asistía allá y no era bautizada. Hermana Tania. Exacto, exacto. Entonces, así comenzó la obra y después aquí en Longueuil también el esposo de la hermana Isabel, una que se sienta aquí, Isabel López, con él se comenzaron los cultos también aquí en Longueuil. Y después cuando llegó André también comenzó a asistir en Montreal, pero el ver que no había una perspectiva de servir al Señor ahí, entonces él comenzó y nosotros lo apoyamos. Claro. O sea que ahora en septiembre se cumplen 19 años de que se comenzó la obra hispana aquí con los inmigrantes que eran, en el caso de los hermanos Raúl, son guatemaltecos. Sí. Y entonces otros colombianos que llegaron, llegó entonces André, llegó Win, y así han llegado. Todos los que han venido llegando. Exacto. Así, o sea que la iglesia en Canadá es la iglesia inmigrante. Exacto, es que aquí en Canadá se ven inmigrantes de todo el país, ¿no? De todo el mundo. Sí. Y esos son los que se han venido a refugiar aquí, a recoger aquí en esta obra que el Señor ha permitido que se inicie aquí en este país. Y ya en estos 19 años muchos se han convertido aquí, que vinieron de Colombia o de otros países inconversos y aquí se han convertido. Entonces, pero el origen es con los inmigrantes. Sí, amén. Lo mismo es en España, en Inglaterra, en Europa en general. Los inmigrantes son los que han llevado el Evangelio. Y son inmigrantes que no es que hayan venido todos ya conociendo el Evangelio, sino que vienen por algunos problemas en sus países, que no han conocido de pronto nunca el Evangelio allá, y aquí vienen a conocer de él. Exacto. Así es. Algunos vienen ya convertidos, otros descarriados y otros que no han conocido y aquí ya han conocido. O sea que Dios está haciendo una obra maravillosa y hay una gran perspectiva en este país como en Estados Unidos y en todos los países donde hay inmigrantes. En Australia, allá se comenzó con los inmigrantes, allá hay inmigrantes colombianos y de otras partes. Sí, es muy bonito todo este trabajo, hermano Eliseo. ¿Qué países más o menos conoce usted que han llegado hermanos aquí en la obra en Canadá? ¿De qué países, de pronto, aparte de Colombia? De Centroamérica, de Sudamérica, chilenos. ¿Y los propios quebequeños? Y los propios quebecos, sí, ya hay varios convertidos, sí, ya. Porque esa es la mira, o sea, se comienza con los inmigrantes, pero se va avanzando hacia los nativos, a los propios, sí. Entonces,
En España al principio eran solamente inmigrantes, pero ya tienen un buen número de españoles. En Estados Unidos ya tenemos también mucha juventud nacida ahí y educada ahí. Amén. Entonces, así es, hasta que llegue el momento en que serán más los de aquí Sí. que los inmigrantes. Eso esperamos. ¿Va a grabar el chiste? Sí. Bueno, había un evangelista que iba de pueblo en pueblo predicando y siempre predicaba el mismo sermón. Entonces el chofer le dijo, eso de predicar es muy fácil, yo también lo puedo hacer. Entonces el evangelista le dijo, bueno, en el próximo pueblo yo te voy a presentar a ti como el evangelista y yo me voy a presentar como el chofer. Y en efecto lo hizo, entonces el chofer predicó, pero después vino uno de los hermanos y le dijo, oye hermano, explíqueme eso de las 70 semanas de Daniel. Entonces le digo, no, pues eso es tan facilito que hasta mi chofer se lo explica.